Excellencies, ladies and gentlemen, dear friends, a good morning, a good afternoon, and a good evening to all of you, and welcome to the International Peace Institute and to this Global Series interview. It is a great honor Es un gran honor para nosotros en el Instituto Internacional de la Paz presentar al presidente de Guatemala, Su Excelencia, el señor Bernardo Arévalo. Señor presidente, estamos encantados de tenerle hoy con nosotros por segunda vez, según tengo entendido. Usted ya estuvo aquí una vez anterior, en 2015, como representante de Interpeace en Guatemala. Así que, bienvenido. Muchas gracias. Es un honor estar acá. Muchas gracias. Estamos encantados de tenerlo acá. Usted fue electo de manera arrolladora en agosto y asumió cargo en enero. Observadores de dentro y fuera de Guatemala siguieron esta elección muy de cerca y su búsqueda por acabar con la corrupción en Guatemala es algo muy loable. Es un ejemplo positivo para el resto del mundo. En los tiempos turbulentos en los que nos encontramos o experimentamos, Guatemala se mantiene como un país que ahora nos da esperanza y en el que podemos avanzar en una dirección positiva. Queremos agradecerle su liderazgo, señor presidente. Muchas gracias. Con su permiso, me gustaría empezar con su propia historia. Su padre, Juan José Arévalo, fue el primer presidente democráticamente electo en Guatemala. ¿Cómo lo ha influido como padre, como persona y en su concepción del servicio público y en el papel de la presidencia? Muchísimo. Mi padre tiene una presencia constante en mi vida. Murió hace unos años, en 1990, pero ha seguido siendo una referencia para mí. Él no era político. Él era un profesor universitario que fue llamado por profesores y estudiantes que luchaban contra la dictadura para que él los condujera a lo que fueron las primeras elecciones democráticas en Guatemala en 1944. Él se convirtió en el primer presidente democráticamente electo de mi país y el cual ha sido el primero a entregar el poder al segundo presidente democráticamente electo, y a quien mi padre lideró a una era de reformas, de modernización, que permitió al país escapar de condiciones semifeudales en las cuales las dictaduras se habían instalado en el país durante el siglo XIX, así como en el siglo XX. Solemos decir que la modernidad inició en Guatemala en 1945, cuando llegó mi padre e introdujo una serie de medidas básicas para democratizar el país, tales como el primer código de trabajo. No existían derechos laborales antes de lo que fue llamada la Revolución Democrática. Al establecer un sistema nacional de seguridad social para que los trabajadores tuvieran pensiones. Él era educador, así que la educación se convirtió en una estrategia fundamental para él, ya que entendía que solo a través de la educación el pueblo por sí mismo sería capaz de erguirse hacia el futuro. Así que fue una era de grandes cambios, una era de modernización y una era de esperanza, que la gente llamó la primavera revolucionaria, que en realidad inspiró el llamado del pueblo que ahora tuvimos durante las recientes elecciones en las que fue elegido.
para una segunda primavera. Necesitábamos un segundo momento de renovación, dejando atrás, en este caso, la captura de la corrupción en el gobierno y así recuperar nuestras instituciones democráticas y permitir que las personas labren su futuro por medio de su trabajo. Si me permite, presidente, yendo un poco más a detalle, han pasado 25 años desde los acuerdos de paz, desde que fueron negociados y aceptados. Cuando vemos el progreso del experimento democrático o de la experiencia democrática en Guatemala por 25 años, ¿cómo lo evalúa? ¿Lo valora como totalmente previsible? Porque el nacimiento de cualquier paz requiere tiempo de ajuste, altibajos. ¿Cree que Guatemala ha retrocedido un poco y necesita ponerse al día? ¿Cómo lo evalúa? Bueno, empezaría diciendo que es algo muy positivo y tenemos que recordar que hace 25 años después de los acuerdos de paz, el país no ha vuelto a haber violencia política. Ese es un logro fundamental. Creo que eso es definitivo. No obstante, creo que hay otros frentes en los cuales se hicieron promesas o esperanzas en este proceso de paz que no han sido tan efectivos como lo esperábamos. Primero, es la idea de edificar un mejor futuro para todos. Pienso que aún existe mucho trabajo por hacer para facilitar que las instituciones entreguen el tipo de desarrollo que la sociedad necesita. A diferencia de la mayoría de los acuerdos de paz que se firmaron en aquella época, en Guatemala no solo representaron el fin del conflicto, sino también un proyecto para un futuro democrático. Creo que el éxito estuvo en la suspensión del conflicto y la razón por la cual es porque no ha funcionado es porque ha dependido de una clase política que se ha erosionado en el tiempo. De manera que lo que era una clase política que tenía como objetivo llevar adelante e implementar esta visión que teníamos en los acuerdos de paz, se volvió una clase política egocéntrica, interesada y finalmente corrupta, que permitió que las instituciones del Estado fueran cooptadas, lo cual, por esta razón, en estas recientes elecciones, el pueblo de Guatemala dio un paso adelante y dio un no decisivo a esta situación. Creo que debemos reivindicar el espíritu de los acuerdos de paz, que las condiciones han cambiado en estos 25 años. No se trata de regresar al texto de los acuerdos de paz, sino la visión de paz, de desarrollo inclusivo que tuvimos en ese tiempo y en el cual todavía los guatemaltecos creen y que fue demostrado recientemente en las elecciones. Usted mencionó el fuerte deseo del pueblo de Guatemala para cambiar esto y lo articuló claramente en su campaña. Y ahora se han dado cuenta de la necesidad de luchar contra la corrupción, de luchar contra la impunidad, de acabar con ella. En su región hay un jefe de Estado que se ha nombrado en lucha contra la delincuencia. Y muchos, desde el punto de vista de los derechos humanos, creemos que un Estado debe garantizar el respeto al derecho, al Estado de Derecho, que sin duda debe proteger
proteger a la gente de la delincuencia. La policía debe tener apoyo, pero también hay que respetar los derechos humanos de las personas. Y ese equilibrio no siempre se respeta. Lo hemos visto en todo el mundo, no se limita a una región. Así que, de acuerdo a esta visión, y claramente la mayoría de las personas que votaron por usted lo apoyan en esto, ¿cómo planea atacarlo desde su administración? Bueno, en primer lugar, la corrupción. Permítame utilizar una metáfora. Es un cáncer que se extiende y no se detiene. Penetra y coopta y erosiona todas las instituciones del Estado. Hemos empezado a hacerlo a través de las elecciones y estamos reclamando el poder en el Poder Ejecutivo. Estamos tratando de llevar este esfuerzo por reclamar de nuevo las instituciones, sacar a estos grupos fuera de las instituciones del Estado. Vemos que estas instituciones han estado cooptadas, instituciones como el Ministerio Público. En general tenemos que reivindicarnos y trabajar. Estamos trabajando con aliados en el Congreso para avanzar en esta dirección. La corrupción es fundamentalmente un aliciente de todos los tipos de criminalidad. Lo hemos visto en mi país. Guatemala es un país de paso para el narcotráfico y el comercio ilícito. Es por esto que es muy fácil para las organizaciones criminales encontrar espacios en un país donde las autoridades se prestan para comprarlos, sobornarlos, para hacerlos sus socios. Y por eso sabemos que parte de la lucha contra la delincuencia, de la lucha contra la corrupción, por ejemplo, en los primeros 3 meses de nuestro gobierno, hemos confiscado 5 veces más de cargamentos de cocaína en uno de los compartimientos de los puertos en comparación al año pasado. Una vez estamos ahí en términos de criminalidad, debemos ser capaces de tenemos que ser capaces, como usted lo dijo, de asegurar estas instituciones de seguridad y garantizar las medidas para todos los ciudadanos. También tenemos que entender cuáles son las causas estructurales de estos problemas, para que así nuestra seguridad dependa menos de las medidas coercitivas y más de las condiciones que se hayan creado para la gente. Y creo que eso es algo muy claro. Tenemos que ser capaces de reforzar nuestra capacidad para hacer frente a la delincuencia y al mismo tiempo crear condiciones que permitan a los jóvenes sencillamente no considerar que merece la pena dedicarse a estas actividades. Me recuerda cuando estaba en la Organización de Naciones Unidas en el ámbito de derechos humanos. Habían indicadores en relación a que habían más datos acerca de homicidios, y eso se ve en la sociedad. Exactamente, ese es mi punto. Es un principio de cohesión, es un principio de desarrollo, es un principio de darle a las personas, hombres y mujeres, una opción absolutamente diferente en donde no arriesguen sus vidas, su seguridad, sus familias y no se involucren en estas actividades. Señor presidente,
do to help your ¿Cómo cree que la comunidad internacional ayudó y está ayudando a su administración? To help you in your campaign against ¿Cómo le ayudó en su this campaña phenomenon? en contra de este fenómeno? Primero, estamos muy agradecidos con la comunidad internacional que permitió que el pueblo de Guatemala superara los obstáculos de estos elementos criminales que se estaban dando en el proceso democrático. También creo que la mejor forma de avanzar en la lucha por la corrupción es colaborar internacionalmente, entendiendo que la corrupción no es solamente un producto de un mal gobierno, es un problema. Tenemos que entender que gracias a la globalización y a los incentivos que tenemos internacionalmente, la corrupción se ha vuelto una amenaza estructural para las instituciones estatales. No podemos tener instituciones fuertes si tenemos corrupción. No podemos tener desarrollo. No podemos tener desarrollo inclusivo si tenemos corrupción. No podemos tener instituciones democráticas si tenemos corrupción. La corrupción en un país es un problema para el resto de los países, ya que es una amenaza global. Así que, de la misma manera que las organizaciones criminales colaboran en actos ilícitos, lavado de dinero y de otro tipo, los países del mundo en instituciones democráticas deben colaborar en paz, en desarrollo. Debemos unirnos para identificar la corrupción, para ayudarnos a aprender lecciones y darnos la asistencia para que nuestros pueblos puedan contrarrestar este problema. En su región en particular, ¿existe algún tipo de confrontación que limite el trabajo en progreso? No, yo creo que las personas alrededor del mundo entienden que la amenaza de la corrupción para el desarrollo, para las instituciones, y que más personas están entendiendo que mantenerse de lado no es una opción en términos de edificar un futuro para las familias y los pueblos. Usted lo ve todos los días en diferentes formas de movilización en contra de la corrupción, del crimen organizado. Creo que tenemos que promover esto como un movimiento global que reconozca el problema y que cambie la atmósfera internacional para que no se involucren en prácticas corruptas. Presidente, tengo una última pregunta que no ha sido acordada con mi propio personal, así que se van a sorprender un poco. Yo pertenezco a un grupo creado por Nelson Mandela, dirigido por Mary Robinson. Los ancianos de esta comunidad están muy interesados en promover esta idea del liderazgo a largo plazo. Como líder y lamentablemente con poco tiempo en el cargo, ¿cómo compagina usted la necesidad de satisfacer las demandas de su pueblo con aquellos, con una visión a más largo plazo de las cosas y de los efectos del cambio climático, de la pandemia y cómo organizamos como comunidad regional? ¿Ve usted algún tipo de contradicción con las necesidades de su gobierno, con las amenazas a largo plazo de la humanidad? No, no veo ninguna contradicción. Creo que todos tenemos que entender que tenemos cierto tiempo para hacer nuestra contribución, para procesar
no solo en nuestro tiempo en la presidencia, sino a largo plazo. Tenemos que entender que tenemos que sentar las bases, tenemos que ser otra piedra más en este muro para ayudarlos a entender que este es un reto en común y tenemos que tener este esfuerzo colectivo. Ese es un problema de la civilización. Estamos enfrentando retos de la civilización, así que tenemos que entender que venimos de una larga historia y que hemos logrado un momento en la historia en la cual tenemos grandes éxitos que no han existido antes en las instituciones democráticas. La noción de que la guerra es algo normal es un gran reto. Tenemos que entender que incluso en el contexto de un mundo problemático y turbulento, tenemos que seguir trabajando y mientras lo hacemos, tenemos que traer más gente con buena disposición para pelear por un mundo mejor. Y vamos a seguir trabajando para que las futuras generaciones tengan un mejor lugar del que tenemos hoy, de aquí y lo que hemos tenido en 200 años. Finalmente, Guatemala ha jugado un papel importante en la formulación de los propósitos de desarrollo sostenible. Absolutamente. Tanto en términos de darnos cuenta lo que sucede en nuestro país, tenemos los retos y las promesas a las personas, pero también tenemos la contribución con las familias de hombres y mujeres. Señor presidente, muchas gracias por esta entrevista. Estamos encantados de tenerlo acá. Por favor, visítenos cada vez que quiera y que esté en Nueva York. Usted siempre será bienvenido. Muchas gracias. Gracias.